conversación tenemos a un experto, un gran colega y una persona estupenda que se dio el tiempo de estar con nosotros y nosotras el día de hoy. Voy a permitirme leer una muy breve semblanza. Santiago Utón de la Garza es filósofo por la Universidad Iberoamericana. Actualmente director de desarrollo académico en Big Thinkers y miembro del comité ejecutivo del Consejo Internacional de la Investigación Filosófica con Niños. Ha sido académico de la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Facultad de Ciencias. Fue miembro fundador del Programa Universitario de Bioética y co-creador y docente del Diplomado de Bioética de la UNAM. Miembro fundador del Seminario de Investigación de Ética y Bioética de la misma universidad. Formador de formadores en el programa de Filosofía para Niños y Jóvenes. Desde hace 15 años se ha dedicado a la filosofía de la educación y a la bioética. Ha participado en múltiples foros internacionales y nacionales sobre ética y animales, así como del medio ambiente y la educación ética y moral, que junto a la fundamentación con la ética y la enseñanza de la filosofía son sus principales líneas de investigación. Cuenta además con diversas publicaciones, tanto en libros como en revistas especializadas, así como cuentos filosóficos para desarrollo de pensamiento de nivel superior y formación de valores. Pues Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero decirles a todos que Santiago ha sido mi profesor y la verdad es que lo recuerdo siempre con mucho respeto y mucha admiración. Gracias por aceptar estar aquí. Pues cierro mi cámara y mi micrófono y el foro es tuyo. Muchas gracias. Gracias Ángeles por tus bellas palabras. Te agradezco muchísimo la invitación y les agradezco a cada uno y cada una de ustedes. Estar aquí en domingo por la tarde requiere de un compromiso enorme y yo lo reconozco, lo aprecio y lo agradezco mucho. Son temas de los que yo no pierdo oportunidad de compartir, de discutir, de presentar, de hablar con la gente, porque creo que si hay algo donde se va a definir, digamos, lo que va a pasar con nosotros y con el resto de las especies, está justo en cómo comprendemos nuestra relación con el medio ambiente, que cada vez es más problemática, es más confusa, está más llena de cuestiones urgentes y obviamente importantes al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por tomar su domingo por la tarde en discurrir un poco por estos temas. Como más o menos vieron de mi semblanza, lo mío es la filosofía, lo mío es la reflexión, lo mío es la ética, el pensamiento moral, es justamente a lo que me dedico. Soy muy poco protocolario, no soy muy formal en mis modos, entonces eso no es ningún problema. Me hablan de tú, lo que sea, preguntan como gusten, yo no tengo problema alguno. Y esta charla del día de hoy está dividida en algunas partes y el primer bloque que abre esta diapositiva es como el bloque introductorio, es cómo llegamos al origen de la ética ambiental, de dónde viene, cómo surgió, cuáles son como los hitos importantes que hicieron de esta disciplina surgir, que es relativamente nueva, como podemos ver aquí por las fechas que tengo colocadas aquí, es algo bastante reciente, si uno lo compara con cuánto tiempo tiene la reflexión ética en general, digamos, que estamos hablando de siglos antes de Cristo, obviamente esto es algo súper reciente, está en pañales, está apareciendo. Y bueno, esta parte introductoria voy a irme medianamente rápido para después llegar a centrarnos al tema fundamental, que es el ecocentrismo, del que hablaré dos visiones distintas. Ahora, la ética como tal, como les digo, surge ya hace muchos siglos en Grecia y está centrada en su origen en la relación entre iguales. Un poco la pregunta es, ¿qué deberes tengo? ¿Qué responsabilidades tengo
con el otro que es igual a mí. Entonces, específicamente si pensamos en el mundo griego, estamos hablando yo como ciudadano de Atenas, ¿qué deberes tengo con mis otros ciudadanos, con mis cociudadanos de la misma ciudad? ¿Qué deberes me exigen? ¿Qué derechos tienen los otros? Etcétera. Y está un poco ahí centrada la discusión. Poco a poco, la vida se complica como suele ser, y empezamos a ver que no todo el mundo es igual, que no todo el mundo es un varón mayor de edad que terminó el servicio militar en Grecia. No, el mundo no es así, el mundo es mucho más complejo, y entonces empezamos a ver un poco los deberes morales para quienes no son iguales a mí. Y es un poco cuando se meten los temas de la diversidad, que obviamente seguimos sin resolver siglos y siglos después, pero empiezan a aparecer este tipo de cuestiones, bueno, los deberes según ya con géneros variados, con nacionalidades variadas, con culturas diferentes, se empieza a hacer ya un poco más el cultivo de la riqueza humana, de la riqueza diversa cultural humana. Y ya llegando 1949, llega este hombre, se llama Aldo Leopold, y dice, y eso todavía no es suficiente. No es suficiente que la reflexión moral, que la reflexión sobre el bien y el mal se quede en la enorme diversidad humana, que ya es una cosa complejísima. Y como les digo, nada más ve uno 10 minutos de noticias y nos damos cuenta de que nos falta muchísimo trabajo en esa dirección, pero para Leopold ni siquiera es suficiente con eso, tenemos que ir más allá. Y entonces dice, lo que tenemos que hacer es una ética de la tierra, una ética de todo lo que está vivo, del planeta en sí. Mi responsabilidad moral no es con el que es igual a mí, ni con el que es diverso pero sigue siendo humano. No, mi responsabilidad moral, mis deberes morales son con todo lo que existe. Yo tengo una responsabilidad moral con todo lo que existe. Y esa es un poco la propuesta de Leopold, que es súper interesante y maravillosa, y es un poco el parteaguas que nos abre la vereda de la ética ambiental. Tiene un grave problema Aldo Leopold, y es que poca gente lo lee. Escribe un ensayo, después lo convierte en un libro, pero en su momento es muy radical. La gente lo ve como, espérate, ¿no? Esto es muy extraño, esto no es la ética, es otra cosa, zapatero a tus zapatos, como que no hay mucho eco del trabajo de Leopold. Pasan algunos años, no muchos, y tenemos esta obra que es muy interesante de Rachel Carson, que se llama The Silent Spring, la primavera silenciosa. Y en este libro, Rachel Carson está hablando de un tema un poco más acotado, igualmente de un interés impresionante y de una importancia radical, pero mucho más acotado, que cambiamos nuestra forma de entender la realidad, que es un poco lo que quería Leopold. Rachel Carson dice, los pesticidas están acabando con las aves. Y esto lo sé porque cada vez que yo regreso a pasar la primavera en la casa donde crecí, en la casa de mis padres, dice ella, cada año que voy escucho menos el canto de las aves. Por eso se llama la primavera silenciosa, cada vez es menor, cada vez hay menos y menos. Y Rachel Carson es no tanto del mundo académico, es una reportera, pero es una reportera científica. O sea, sabe lo que está haciendo, entiende el problema y sabe hacer investigación en este sentido. ¿No? Y tiene buena pluma. Es la otra maravilla que tiene Rachel Carson. Tiene buena pluma, sabe comunicar, ese es básicamente su trabajo. Y entonces, su libro se vuelve increíblemente popular, todo el mundo lo lee, y eso lleva a que se prohíba el uso de pesticidas en muchos lugares en Estados Unidos, genera algunos cambios, pero pone el foco en los problemas ambientales. Ya como la conciencia colectiva, la gente empieza a voltear a ver un poco nuestra relación con la tierra. Al grado tal que apenas 8 años después de que publique este libro, se instaura y se celebra por primera vez el Día de la Tierra, esto es en 1970. Entonces, esto empieza a abrir el panorama
y una reflexión distinta sobre el medio ambiente. Desde el bloque central de Leopold, que es profundo, radical, muy confuso para su época, la cuestión mucho más taquillera, pero no menos profunda, de Rachel Carson, y después entra un poco en el mundo de la política internacional con el Día de la Tierra, que es al final algo que coloca las Naciones Unidas. Y entonces, así, a partir de todas estas semillas que se plantan, empieza a crecer esta conciencia, esta necesidad que tenemos de pensar que estamos estableciendo con la naturaleza, con el mundo de lo vivo, tanto humano como no humano. Y lo que se nota pronto, en los primeros, las primeras lecturas que hace uno de este tema, es que hay una carencia enorme de reflexión al respecto. Hay muy poco escrito sobre estas cosas. Está apenas generándose el campo, les digo, en comparación con cualquier otra de las disciplinas o ciencias de que hemos generado. Esto es la semana pasada. Y urge encontrar criterios y fundamentos que nos ayuden a resolver un poco el problema ambiental. Leopold dice, y dice bien, lo que nos urge, lo que necesitamos ya, y necesitábamos ya en 1949, es una ética que trate sobre nuestra relación con la tierra, los animales y las plantas que viven en ella. Necesitamos una reflexión moral, una reflexión sobre lo bueno y lo malo, sobre responsabilidades, sobre derechos, sobre deberes, etcétera, no centrada en la humanidad, sino en todo lo vivo, incluyendo lo humano. Obviamente, Leopold no está diciendo borremos a la humanidad al final, como veremos, estamos metidos en este mismo barco, en este mismo sistema, en esta misma realidad. Y entonces, de eso se trata la ética ambiental. ¿Cómo vamos a generar esta nueva forma de entender las relaciones que tenemos con el medio ambiente y con los seres humanos? ¿Cómo vamos a generar esta ética que trate sobre la tierra, los animales y las plantas que vivimos en ella? ¿De dónde sale? ¿Cómo la fundamentamos? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color va a tener? Y entonces se genera así esta rama nueva de la ética dentro de la bioética, etcétera, que es la ética ambiental. Y esto es una definición un poco sencilla, como deben ser las definiciones, deben ser sencillas, es un poco su objetivo, y es una rama de la ética aplicada, que examina las bases morales de la responsabilidad ambiental, así como sus alcances. Ese es como el objetivo, es la declaración así de lo que es la ética ambiental. Entonces, en primer lugar es ética aplicada. ¿Y eso qué significa? Que es una reflexión, sí, filosófica, sí, moral, sí, pero que tiene una salida práctica, que lo que busca es guiar, conducir, modificar, orientar el comportamiento, las acciones, que busca generar criterios con los cuales tomamos decisiones. Ese es un poco de lo que se trata, por eso es aplicada. No es nada más una cuestión especulativa de puro conocimiento, digamos. Tiene esta vertiente práctica y la tiene por definición y la tiene por necesidad. No podemos hacer realmente ética ambiental si no deriva en acciones concretas. Eso no tiene al final mucho sentido, dada especialmente la urgencia del problema que tenemos ahora en la crisis ambiental, ejemplificada obviamente por el cambio climático, pero no exclusiva en el cambio climático. Hay otros también elementos urgentes que tenemos que atender, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Y esta ética aplicada, ¿qué hace? Pues busca examinar, generar, proponer, modificar, alterar, pintar, reconstruir las bases morales de la responsabilidad ambiental y sus alcances. Esto es, ¿por qué debo ser responsable por el medio ambiente? Y muy importante, ¿hasta dónde puedo ser responsable del medio ambiente?
Y ahí, en ese punto en particular, hay una enorme cantidad de perspectivas, hay un abanico enorme de posibilidades que se abren y de distintas formas de entenderlo. ¿Hasta dónde soy responsable del medio ambiente? Y adelantándome un poco, porque lo veremos más a detalle un poco más adelante, pero habrá quien dice, mi responsabilidad está en no intervenir, no me meto. Lo que tiene que hacer un ser humano ante la naturaleza es decir, no me meto. Y porque cada vez que nos metemos, hacemos desastres y destruimos todo, entonces mejor no te metas. Esa es un poco una de las posiciones. Otra posición dirá, no, ya es muy tarde, si ya generamos este desorden, pues ahora hay que repararlo. Pero ¿hasta dónde? ¿Y cuándo? ¿Y quién? ¿Y cómo? Y todas esas preguntas fincadas dentro de la reflexión ética y moral. Por eso es una rama de una complejidad enorme y que con, tiene que ver con nuestras concepciones más íntimas, tiene que ver con nuestras concepciones de me veo al espejo y qué es lo que veo ahí, quién soy, dónde estoy, dónde pertenezco, porque a partir de eso voy a responder hasta dónde es mi responsabilidad y cuál es mi responsabilidad. Entonces, ese cambio de paradigma es un poco la lucha principal que hay, yo creo, hoy por hoy en la ética ambiental. Como de nuevo les digo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ha ido creciendo lo que llamamos o lo que consideramos el horizonte moral, o sea, hasta dónde me preocupa, moralmente hablando, me preocupa el bienestar, el bien y el mal de lo que existe a mi alrededor. Y empieza con los individuos, a lo mejor pasamos a las cosas políticas y entonces tengo que fijarme ya en diversidad y en ciudades y en naciones y todas estas cosas, o incluso crecer todavía más este horizonte y ya meternos con la naturaleza y con especies no humanas, con animales no humanas. ¿Por qué si se ha planteado una ética ambiental desde hace muchos años se ha visto un cambio drástico en la forma de ser muchas personas? Porque cambiar es bien difícil. Porque la verdad es que de saber que algo está mal a hacer algo al respecto, hay una distancia bestial. Esa pregunta que haces es la pregunta que literalmente hace que la gente se quede despierta en la noche. Los que estamos metidos en estos temas, nos quedamos despiertos en la noche pensando, ¿cómo es posible si todo el mundo sabe, está esta información, están estos datos, nadie hace nada? ¿Por qué la gente sigue viviendo como si no pasara nada? ¿Por qué no ha habido este cambio de conciencia? ¿Por qué no pasa? Y la verdad es porque somos muy malos para cambiar. Yo creo que, y no es cultural, porque yo creo que es una cosa casi de especie, porque ocurre en cualquier lado del mundo. Cambiar las cosas nos cuesta. Nos es mucho más fácil hacer todo como siempre lo hemos hecho, así el business as usual, como dirían los angloparlantes, pues así me enseñó mi abuelita y así lo hago, y así me dijeron mis papás que lo hiciera, y repetir esos modelos es muy fácil. Cambiar, romper con el pasado, con la tradición, con el siempre es hecho así, es muy difícil, requiere mucho valor. Y eso a nivel, digamos, individual, y a nivel global uno podría hablar de que sí hay fuerzas muy económicamente y políticamente muy poderosas que no quieren que las cosas cambien porque afecta a sus propios intereses inmediatos. Es un poco miope porque, digo, son intereses inmediatos, a largo plazo todos vamos a estar en el mismo barco y nos va a pasar lo mismo, pero hay gente que dice, prefiero ganar mañana este dinero, a pesar de que me muera en 10 años antes, pero mañana quiero mi dinero ya. Y entonces esa miopía y esa reticencia, o el yo tengo tantos recursos que a mí no me va a afectar, entonces que el resto del mundo se muera, todos estos elementos, desgraciadamente creo, contribuyen a responder esa horrible pregunta, horrible en el sentido de las cosas que nos hace darnos cuenta, que somos una especie poco capaz de aceptar nuestros propios errores. Al final, creo que nos falta mucha reflexión propia, mucha, en el sentido literal de la palabra reflexión, de volver a ver, de mirarnos al espejo y pensar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y darnos cuenta también de que las cosas pueden ser diferentes. También hay una desolación enorme.
literalmente hay grupos de apoyo para gente que está trabajando temas ambientales, de apoyo psicológico para gente que trata temas ambientales, justo por eso. Es un poco desesperante ver que las cosas son claras, pero no resultan en cambios. En fin, pueden las personas cuando son individuos cambiar realmente las cosas. Y, sí y no. Aislado no, individualmente sí, porque al final somos individuos. Si uno está aislado en la nada y decir yo vivo bien porque me fui al monte y vivo aislados, pues sí, a lo mejor tú no, pero eso no va a tener una repercusión fundamental. Los individuos generamos la política es algo que hicimos nosotros y la industria y la economía y demás, pues votamos con nuestras carteras. Esa es la triste realidad. O sea, no hay empresa que siga siendo muy exitosa sin que nadie le compre sus productos. Entonces, sí hay una especie como de correlación, por supuesto que la industria tiene una enorme responsabilidad, pero si la gente sigue bebiendo Coca-Cola, no me puedo quejar de que Coca-Cola se acabe el agua, porque yo estoy pagando para que Coca-Cola se acabe el agua. Entonces también esa es un poco la corresponsabilidad, que es lo que quisiera uno ver, que haya empresas responsables, sí, porque se les demanda, porque por sí mismas no parece ser que lo vayan a hacer. Parece ser que así no va a ocurrir por su propia buena hondez, eso no va a pasar. Vamos a ver algunas cosas un poco más adelante justo en ese sentido, para, espero, confundir un poco más o aclarar un poco más, pero que algo se mueva con lo que hablaremos un poco más adelante en esto. Ahora, en su origen, regresando un poco a lo que está en la diapositiva, en su origen, se considera que el ser humano es una especie de ser superior, porque en Grecia porque tienen razón, en la tradición judío-cristiana porque uno tiene alma, etcétera. Hay muchas formas, pues, hay muchas tradiciones, hay muchas expresiones culturales que colocan al ser humano como una especie de cosa aparte. Y entonces, justo como existe esta condición especial, esa condición excepcional de lo humano, yo tengo deberes morales solo con otros humanos. Y viene todas estas afirmaciones como solo los humanos tienen derechos porque solo los humanos los entienden con su razón y comprenden la responsabilidad que implica. Todo este tipo de expresiones vienen un poco de esta idea de tenemos algo que nos distingue, que nos hace superiores y entonces solamente me debe importar el otro humano. Y siguiendo esa línea, que es la línea que ha predominado de manera incuestionable toda la historia de la humanidad, afirmaciones como no debe uno destruir el bosque, no debe uno talar árboles, no tienen sentido porque el árbol en sí no es sujeto de derechos. Es sujeto de derechos solo si alguien es dueño del árbol. Y si por cortar el árbol le cuesto dinero, entonces ahí sí me meto en un problema. Pero si no le cuesto dinero a nadie, tú corta el árbol, porque pues qué importa. Esa es un poco la noción que está, y de hecho en las legislaciones en general en el mundo así se coloca. El daño es porque hay daños a la salud a los humanos o porque hay daños económicos a los humanos. Pero el daño a la naturaleza como tal no es lo importante, solamente importa en referencia a lo humano. Entonces, como el árbol en sí no tiene un valor moral por sí mismo, solo tiene valor en tanto está relacionado conmigo, solo en ese momento cobra valor. ¿Qué opina de esas campañas ecológicas, digamos, como Coca-Cola? No, por desgracia son un poco tapar el sol con un dedo y un poco porque así se ahorran impuestos, esa es la triste realidad. Sí empiezan a haber algunas compañías que cierto grupo de consumidores que si en un momento de optimismo me agarran, digo, está creciendo, ese grupo de consumidores es cada vez mayor, que está demandando eso de sus compañías, que dice, yo no voy a adquirir este producto si no corresponde o si no está acorde con mis valores. Y uno de los valores que este grupo de consumidores cada vez más responsables tiene es el cuidar el medio ambiente. Entonces, no voy a comprar cosas que
vengan de empresas que dañen el medio ambiente, pero después veo noticias como que abren una tienda de Shein en Madrid y la gente literalmente se mata a golpes por comprar cosas cuando y entrevistan a la gente y le dice, es que sí, yo sé que destruyen y es el fast fashion y acaban el medio ambiente, pero es barato y me conviene. Y entonces digo, se me acaba el optimismo. Pero creo que sí hay un poco de crecimiento en este consumidor responsable. O lo quiero creer, ya no sé. Espero que sí sea cierto y no nada más sea mi optimismo que surge de pronto. Pero por el momento yo creo que hay que un poco votar con la cartera y decir, yo adquiero los productos que tienen responsabilidad y los que no, no, y aceptar a lo mejor soy fanático de la Coca-Cola, pero si veo que no está destruyendo y se acabando el agua del mundo, pues a lo mejor me aguanto y no me la tomo. O sea, también hay que ser un poco menos egoístas de, es mi gusto y me vale, porque cuando eso se crece, estamos en donde estamos. Ese es un poco el problema. A ti también se te acaba el optimismo. Sí, es difícil ser optimista cuando hablas de temas ambientales. Es de veras cuesta mucho y normalmente se te acaba rápidamente porque las noticias son un poco complicadas en ese sentido. La verdad que sí. Así es, exacto, Leticia. La etiqueta no es el asunto. Hay que investigar bien, hay que ponerse un poco de lente crítica, un ojo muy crítico y darse cuenta que pues una empresa con fines de lucro gigantesca, transnacional, etcétera, difícilmente va a tener alguna conciencia ambiental verdadera. Honestamente creo que eso no pasa. Ahí es cuando se me acaba el optimismo. Pero bueno, es un poco terrible. No cubre un interés primario, exactamente, sí, el beber Coca-Cola no es un interés primario, muy bien. Los niños se acaban de la relación empática de la naturaleza. Sí, eso es fundamental, por eso también me dedico a lo con los niños. Ese es justamente porque regresé a dar clases con chiquitos y trato esto de los cuentos y demás, porque a lo mejor ahí todavía hay chance de salvar algo, de no perder eso que intuitivamente se da un poco en los niños. Eso es un poco terrible. Así es decir, al final todo acaba pegándonos de una manera directa o indirecta, pero todo llega porque estamos en el mismo planeta y el planeta no te le importa si esto se llama Belice o se llama México o si se llama Canadá o se llama Estados Unidos, al planeta esas cosas le tienen sin cuidado, es uno solo y esa es la realidad. Pero bueno, justamente esta postura que es como el antropocentrismo clásico, es decir, la naturaleza solo importa en tanto me beneficia, es el punto central que Leopold está diciendo, eso no puede ser. Justamente esa visión del mundo natural como recursos naturales, como vale porque me sirve, es lo que tenemos que erradicar ya. Y lo decía en 1949, cuando a lo mejor todavía había más chance de hacer muchas cosas, pero bueno, necesitamos hacer algo diferente, es lo que Leopold dice. Y en ese sentido, obsesivamente recuerdo este ejemplo. Este ejemplo está en varios textos de ética ambiental, no es de mi creación. Lo he encontrado en distintos autores, es una cosa ya casi vox populi, pero me gusta mucho porque funciona muy bien. Y es una breve historia donde estamos pensando que el último ser humano de la Tierra se quedó solo. Ya no hay nadie más. Ya se acabó. Se acabó. No hay más seres humanos. No hay tecnología mágica de clonación que alguien se meta así en una cubeta de agua y salgan otros humanos. No va a pasar. No hay de ninguna manera algo que vaya a llegar a salvarnos. No va a pasar. Se acabó. Ese es el último ser humano sobre la Tierra. Todos los demás seres humanos han muerto. Punto. Y entonces cuando ese ser humano muera, se acabó la especie para siempre. Se acabó. Y entonces, este ser humano decide que lo que va a hacer es que va a matar a todos los animales que se encuentran en su camino.
lo va a hacer de forma absolutamente indolora, no quiere provocar dolor, solamente los va a matar. Y va a tirar los árboles que se encuentren, y va a contaminar el aire, y los ríos, y va a arrancar a las plantas y las flores. Eso va a dedicarse los últimos minutos de su vida, y eventualmente morirá y desaparecerá la especie. Ante esta perspectiva, las acciones de este ser humano, uno puede preguntarse, ¿está haciendo algo malo o no? Lo que está haciendo este ser humano, matar a los animales, cortar los árboles, envenenar las aguas, es malo, es una mala acción. Teniendo más tiempo haría preguntas y discutiríamos un poco, pero hay que avanzar un poquito más. Y sí, Margarita, tienes razón, la Coca-Cola es el primer ejemplo que vino a la cabeza, pero las cerveceras hacen lo mismo. Por supuesto que sí, podría pensar en Nestlé, botellas de agua. Desgraciadamente hay más ejemplos que tiempo para mencionarlos todos. Esa es la desgracia de estos temas, hay ejemplos de todo. Pero sí estoy de acuerdo contigo, también las grandes cervecerías usan cantidades estúpidas de agua. Y la ganadería, etcétera. O sea, el agua es un asunto muy complicado, muy complicado. La leche, los celulares, etcétera. Sí, todo eso, a eso vamos a llegar, a eso vamos a llegar. Pero bueno, si yo les preguntara, ¿este ser humano está haciendo algo malo, sí o no? Y he hecho este ejercicio en diferentes edades, en diferentes lugares del mundo, con diferentes nacionalidades. O sea, esta misma historia la he preguntado con gente de Japón, con gente de Israel, con gente de Europa, con gente en África, con gente, obviamente, Estados Unidos, Canadá, con latinoamericanos, etcétera. Básicamente muestrado de todo el mundo. He trabajado este ejemplo con gente de todos lados. Y mi experiencia es un poco similar a la que se reporta en la literatura. Algo así como el 96% de los seres humanos dicen que sí, sí está haciendo algo mal este ser humano. Ahora, lo que es muy extraño de esto es que intuitivamente, al estar contando la historia, imaginar este ser destruyendo y contaminando y matando y arrancando árboles, nos provoca intuitivamente un rechazo y decimos, esto no puede ser, esto no es bueno, esto no está bien. A lo mejor no entendemos bien por qué. A lo mejor no puedo articular el por qué es malo, pero sé que está mal. Intuitivamente, 96% de los seres humanos dicen, eso no es correcto. Algo está mal ahí. ¿Por qué decide matarlos? Es francamente irrelevante en el ejemplo porque está aburrido y no tiene mejor que hacer. Es francamente un poco triste el asunto. No hay ningún bien que obtenga de matarlos. No, eso sí es parte de la historia. Y entonces uno piensa, si está haciendo algo mal, es que hay valor en el mundo natural. Si este ser humano está haciendo algo malo al tirar los árboles, significa que el árbol sirve, es importante, es valioso para algo más que para el ser humano, porque ya no hay más seres humanos. Él se muere y se acabó. No está provocando ningún daño patrimonial, ni daños a la salud, ni nada, a ningún otro ser humano, porque todos ya se murieron en este ejemplo. Ya no hay más. Entonces, intuitivamente, valoramos la naturaleza independiente de nosotros. Intuitivamente decimos el mundo natural tiene un valor que no depende de un ser humano que lo valore. Pero luego tomamos decisiones y ahí es cuando empezamos con la confusión horrible, porque en nuestro actuar diario actuamos como que el mundo natural está ahí para servirnos. Y mandaréis sobre las aves que vuelan en el cielo y sobre los peces en el mar y los que se arrastran en la tierra y bla, bla, bla. Y eso es un poco lo que al final tenemos como idea. La naturaleza está ahí para servirnos, pero no lo entendemos así. Intuitivamente decimos, exacto, Margarita, tiene valor porque la vida es valiosa. Esa es una de las posturas que uno puede tener. La vida, aunque no sea vida humana, tiene un valor.
Pero ¿por qué en nuestro actuar diario no hacemos eso? Y esa es la pregunta terrible. Ahora, justo, justo la ética ambiental está anclada en cómo responde uno a esta pregunta. Sí, la mayoría diremos, está mal, está mal. No reflexión, la reflexión duele. Sí, la reflexión duele, duele mucho. Y esos son dolores de crecimiento que debemos tener. Tienes toda la razón. Ahora, Margarita dice, tiene valor que es vida. Eso es una postura de la cual se desprende una perspectiva ambiental, que es el biocentrismo, que significa la vida es donde está el valor moral. Lo que está vivo tiene valor moral, aunque no sea humano. Hay otros que dicen, no puedes destruir los árboles porque ahí viven los animales. Y entonces de ahí se desprende toda la teoría de los derechos de los animales y la concepción de que los intereses, no sé si vieron ya cuestiones específicas sobre ética animal, voy a asumir que sí, porque es la última clase. Entonces, toda esta raya, toda esta línea, perspectiva, rama, como le quieran llamar, de la ética ambiental, que es la ética animal, se desprende de responder este ejemplo diciendo, hay otros animales y necesitan el agua. Los peces necesitan el río y los aves necesitan el árbol, y etcétera, etcétera. Y entonces hay valor. O puedo decir el árbol en sí mismo porque está vivo tiene valor. O puedo ser todavía más radical y decir la montaña tiene valor. Y según cómo respondo a esto, es, digamos, como la postura de la ética ambiental que de alguna manera intuitivamente yo acepto. Breve aclaración del valor instrumental. Actuamos en nuestro día a día como si la naturaleza y los otros animales, todo lo no humano, todo el mundo de lo no humano, tiene un valor instrumental. Y el valor instrumental es muy fácil de entender cuando uno habla de instrumentos. Si yo estoy hablando de mi taza, de la que estoy bebiendo, tiene un valor instrumental porque su objetivo en la existencia es contener la bebida que estoy consumiendo. Si se rompe y tiene un hoyo y se derrama todo, ya no sirve para nada, ya no tiene valor. Porque su único valor es instrumental, es para qué me sirve. Con los objetos creados por el hombre, hay bastante claridad en el valor instrumental, porque pues, los generamos para algo. Creamos los vasos para poder beber de ellos. Cuando hablamos de los seres vivos, ay, ya no. Mi perro, ninguno de mis perros, existe para mí. No existe porque me generen un bien. Me generan grandes bienes el ver a mis perros y jugar con ellos. Me generan unos bienes enormes, pero no están ahí por eso. Su valor no depende de que yo los quiera. Son valiosos aunque yo no los quisiera. Y eso es el valor intrínseco. Es cuando pensamos las cosas, los seres vivos, tienen un valor que no depende de un ser humano que lo valore. Aunque no haya nadie a su alrededor, lo valora. Un poco como decimos, si se cae un árbol en el final del bosque, no hay nadie que lo escuche, hace ruido. Bueno, si se cae el árbol en el bosque y no hay nadie que valore esa acción, está mal que se muera el árbol. Si te consideramos que el árbol tiene valor intrínseco, diríamos, sí, sí está mal, pobre árbol. A pesar de que no haya nadie que se dé cuenta. Podemos generar conciencia en la ciudad, pero ya mencioné que usted genera cambios. Sí, exactamente. El cambio es urgente y es tardado. Nosotros consumidores tenemos realmente incidencia en ellos, más de la que uno cree. Se dedican, y eso es un poco lo que yo eventualmente menciono, nos han hecho creer que no tenemos ningún poder, pero sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Nos han hecho creer que no podemos hacer nada, pero sí podemos. Porque el momento en que uno diga ya no puedo hacer nada, se acabó todo. Y eso es muy triste y no creo que estemos, digo, mi optimismo es limitado, pero todavía existe, todavía hay algo de esperanza en mi vida de que estas cosas tengan de alguna manera, si no solución, sí mejoría. Entonces, sosteniendo el valor instrumental, si solo tuviera valor instrumental la naturaleza, el último humano no podemos decir que hizo algo malo, porque no está afectando a ningún otro ser humano. Y solo son instrumentos. Entonces digo, pues el árbol, aquí ya no van a hacer mesas con él,
¿Qué importa? No está en la propiedad de nadie, no es de nadie, entonces, ¿qué importa? Pero ni casi ninguno de nosotros estamos dispuestos a decir, no, el ser humano, ese ejemplo último, no, pues él no hace nada malo. No pasa. Ese es uno de los cosas que me da un poquito de esperanza, por cierto, de optimismo. Que no pasa. Que de alguna manera todavía consideramos que hay un valor intrínseco en la naturaleza. Y entonces, en este sentido, es que tenemos algunas de las ramas principales de la ética ambiental. Y la primera, y suena muy extraño, pero así es, existe y tiene cierta utilidad retórica, considerar una ética ambiental antropocéntrica. Suena súper contradictorio. Suena súper contradictorio, perdón, pero tiene cierto sentido. Ya casi no se hace, ya casi no se trabaja este tipo de reflexión, pero todavía existe por ahí, que es decir, los seres humanos valoramos el mundo, todo lo que vale viene del valorador, o sea, hay una mente que valora y de ahí es donde surge lo valioso, y de eso, de esa valoración es que desprende el valor de aquello que existe. Sí considera que la naturaleza tiene un valor instrumental, pero es muy útil retóricamente porque la idea de hay que cuidar el mundo para las generaciones futuras viene de aquí. Y esa idea, a nivel político y a nivel retórico, tiene sentido, porque convence a la gente. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Eso es una idea antropocéntrica, pero de alguna manera funciona porque la gente dice, sí es cierto, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Y hay una especie de responsabilidad generacional que también es muy intuitiva, y por ese lado, como herramienta retórica, funciona una ética ambiental antropocéntrica, a pesar de que sí, ya en el mundo de la reflexión prácticamente no opera, pues ya pocos autores defenderían una ética ambiental antropocéntrica hoy en día, ya no funciona así. Desde la bioética se otorga el todos los seres sintientes en algunas corrientes. Esa es la cuestión de la diversidad, exactamente. La mayor parte sí sobre seres sintientes, especialmente Peter Singer, utilitarismo, etcétera, van por esa línea, pero hay otras perspectivas que van un poco en otras líneas. Sí, eso es lo que pasa, sabemos, sí, Dulce, sabemos que hacemos mal, pero no nos importa porque preferimos el placer inmediato de aquello que estamos haciendo. Eh, ajá, exactamente, ese es el problema. Uy, sé que está mal comprar fast fashion, pero pues ni modo, me gusta y sale más barato. Y es un poco trágico que no demos el salto a decir, no, está mal y no lo debo hacer. A pesar de que salga más barato, no lo debo hacer. Eso es complicado. Por eso también tiene que ver después esto con economía. Hablaremos, no mucho porque no hay tiempo de tanto, pero hablaremos un poco de economía también en algún punto. Entonces, esta idea de la ética ambiental antropocéntrica, les digo, es la más débil, pero de alguna manera tiene cierto eco. Tiene cierto eco. Me acuerdo, un día estaba en la Cámara de Diputados. Sí, fue en la Cámara de Diputados y estaba discutiéndose una ley sobre, le llamaban combate de especies, que es una manera muy elegante de hablar de peleas de gallos y peleas de perros. No se quería meter con todos, era nada más gallos y perros. Y yo estaba poniendo unas cifras que indicaban en los lugares donde hay más casos de peleas de gallos, donde hay más palenques, etcétera, etcétera, también hay más violencia entre seres humanos. Hay una correlación entre estos espectáculos violentos y la generación de violencia entre seres humanos. Es un argumento absolutamente antropocéntrico, que a lo mejor si alguien hubiera estado en el público o entendido, me hubiera dicho eso,
entonces no te están interesando los gallos. Pero ese argumento lo hice a propósito, porque obviamente lo que le va a importar a los diputados son los votantes, no los gallos, y los gallos no votan. Entonces tenía que hacer un argumento que convenciera a esa gente. Y el argumento de esto genera violencia es un poco más capaz de convencer a ese tipo de personas. Entonces, por eso sí es la menos fuerte de las éticas ambientales, sí son los argumentos menos profundos, digámoslo así, pero tienen todavía cierto valor, entonces descontar por completo cualquier forma de antropocentrismo no me parece del todo razonable. Hay cosas que se pueden obtener aquí que nos sirven. Si yo digo no, es que el último humano actuó terrible porque pobres pájaros y pobres peces, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor mi perspectiva me va a conducir hacia el zoocentrismo. El valor está en los animales. Exacto, Margarita, ese es el punto. Hay que convencer a los que hacen las leyes y esos son muy antropocéntricos. Entonces, esos argumentos les van a hacer más sentido que hablar ya del biocentrismo, como mencionabas antes. Entonces, el zoocentrismo es los animales importan. ¿Somos esos animales? ¿Los seres humanos somos animales? Sí, pero no somos los únicos animales en el mundo. Y aquí hay distintas también ramas dentro del zoocentrismo, donde dices, bueno, los animales superiores, los mamíferos superiores, los que tienen sistema nervioso central, o todos los animales, o hasta... Hay ahí, digamos, diferencias en lo específico, pero en común es no solo el ser humano es capaz de valorar, hay animales que también lo hacen. Y lo podemos ver porque lo vemos en animales que huyen de aquello que les hace mal y sin embargo se acercan a aquello que les hace bien. Y al ver eso, que es una conducta básica, yo puedo entender que hay intereses, que este animal tiene un interés en sobrevivir, tiene un interés en su propio bienestar. Por eso busca aquello que le hace bien, se aleja aquello de lo que le hace mal, porque tiene un interés en evitar lo que le hace mal y en obtener lo que le hace bien. Entonces hay intereses, y si hay intereses, está valorando. Valora esto bueno y valora esto malo. También los animales tienen relaciones entre sí. Hay animales que viven en manadas, también entre distintas especies hay relaciones, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo sabemos. Y esas relaciones son valiosas, entonces también hay que proteger a los animales porque están relacionados entre sí. O el argumento de que son personas morales, que es muy interesante, es una de las cosas que también ha tenido bastante éxito. El buscar, por ejemplo, que en los derechos humanos se incluyan a los grandes simios, por ejemplo, el buscar que gorilas, bonobos, orangutanes, etcétera, tengan tal cual reconocimiento de derechos, que sean sujetos de derechos legalmente hablando, que hay algunos casos donde ha aparecido, donde se ha aceptado, pues, estas cosas y ha provocado cambios en leyes. También se habla aquí de cetáceos, delfines, etcétera. Otros animales, normalmente los que tienen cerebros más desarrollados son a los que se les da este estatus, digamos, de personas morales o que se busca darles este estatus de personas morales, pero igual no podría decir, las hormigas también se alejan de lo que no quieren y se acercan a lo que sí. La colmena como tal de un grupo de abejas opera como una sociedad y entonces también la sociedad tiene sus reglas y también hay valores. Y uno podría hacer muchos diferentes discursos dentro del zoocentrismo, pero en común tienen que hay una responsabilidad indirecta con el medio ambiente. O sea, hay que cuidar el medio ambiente porque los animales vivimos en él. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el mar porque ahí viven los peces, hay que cuidar el aire porque los respiramos todos, hay que cuidar el bosque porque es el hábitat de tantas y tantas especies, etcétera, etcétera. O sea, el hábitat en sí, el mar en sí, el medio ambiente como tal no es lo importante, directamente hablando, sino indirectamente hablando porque es lo necesario para que se desarrollen los animales. Ese es el zoocentrismo. Esto es, por ejemplo, donde se centra
prácticamente toda la reflexión utilitarista. Peter Singer está totalmente metido aquí. Liberación animal, etcétera, está enfocado en esto. Los animales muestran intereses, hay que respetar sus intereses, hay que evitar el dolor, etcétera, etcétera. Es totalmente zoocentrista. Esta yo creo que es la más, ¿cómo llamarlo? La más taquillera, la más desarrollada últimamente. Hace mucho sentido para muchas personas, es una de las que tiene más eco, quizás porque convivimos de cerca con otros animales, no con todos, pero por lo menos con gatos, con perros, etcétera. Entonces hay una cierta cercanía al mundo animal que nos permite entender. Cuando uno empieza a poner el ejemplo de por qué a tu perro lo invitas a tu casa, pero la vaca la matas, te la comes, y uno empieza a ver, pues sí, claro, y esos videos que se comparten de vacas corriendo, brincando, son maravillosos, ojalá todas las vacas corrían y brincaran felices por el mundo. Este tipo de cosas tienen mucho eco. Y también genera un poco y apela a nuestra empatía, que tiene un valor y tiene un sentido. Normalmente, obviamente, eso funciona con animales bonitos. Todo el mundo hablará de el oso polar, pero pues casi nadie hablará de las ratas, por ejemplo, pero pues las ratas igual tienen una vida social complejísima y tienen una enorme cantidad de capacidad mental de entender, de resolver problemas, de generar juego, etcétera. Son organismos altamente complejos igual, pero no son tan bonitas en las postales como el oso polar. Los animales en cosmética, sí. Es una de las cosas donde se ha visto más avance justo por este impulso zoocéntrico, a que no usen conejos y no usen perros, etcétera. Para todo eso falta, pero por lo menos haya habido algunos avances en ese sentido. Y esos avances surgen de las visiones zoocéntricas. Si seguimos el caminito y ahora damos todavía un paso más allá, nos queda el biocentrismo. El biocentrismo es, por un lado, una de las más viejas, antiguas concepciones. Por otro lado, en términos ya de la reflexión formal de la ética ambiental, es relativamente más reciente, pero coloca el valor en lo vivo. Ya no en el animal, sino en todo lo vivo. Entonces, lo que importa no es los intereses de un animal, sino la vida en sí, la vida como proceso, la vida como sistema, la vida como conjunto de interrelaciones en el planeta Tierra. La vida es valiosa en sí. Las plantas también pueden verse beneficiadas cuando hay agua, hay luz, etcétera, y también pueden lastimarse cuando no hay estas cosas o alguien las corta o lo que sea. Y el biocentrismo un poco está presentando la idea de que los organismos son un proceso y el proceso mismo es valioso. El valor está en que hay una lógica interna, digamos, a todos los organismos y todos, de alguna manera, por su propia dinámica, van avanzando en una dirección particular. Y ese proceso no depende de quien lo valore. Es más, puedo ni siquiera entenderlo, puedo no conocer el proceso de un organismo y aún así entender, hay algo que está ocurriendo ahí, hay algo que está ocurriendo ahí que no sé qué sea, pero tiene un proceso. ¿Qué dice el biocentrismo del aborto? La verdad es que no es uno de los temas centrales que hay ahí. En realidad eso es un proceso social que va por otro lado. Lo que diría es, hay que cuidar la vida en general, no la vida individual. El biocentrismo por eso es como un poco más complicado. Es un poco más difícil porque, ¿cómo explicarlo? Para un zoocentrista hay que cuidar la vida de este tigre que está caminando aquí, del tigre Toño. Para el biocentrista hay que cuidar a la especie, no a este tigre en particular. Es un poco más complicada, por eso es menos taquillera, porque es un poco más difícil de visualizar, porque es como muy abstracto el decir hay que proteger la vida, pero no esta vida en particular.
ni esta otra, sino la vida en general, el proceso completo de lo vivo. Y en ese sentido, argumentativamente hablando, a nivel de reflexión y a nivel de qué estamos haciendo, es un poco más compleja, pero vamos a hablar más de esta, porque justamente es el tema de hoy son las éticas ecocéntricas, que son de este tipo. Es justamente del biocentrismo. Y la última es ya cuando me voy a lo más absolutamente gigante, ya no puedo expandir más el horizonte, y es el geocentrismo, que es cuando uno dice, lo que importa es la dinámica propia del planeta. Y aquí es donde se finca, por ejemplo, la teoría de Gaia. La teoría de Gaia es la idea de que todo el planeta es una especie de organismo, análogamente hablando, es una especie de organismo que tiene su propia dinámica, tiene su propio movimiento, tiene su propia lógica, tiene sus procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Ángeles, pero vamos a ver ahí una acotación más adelante. No me voy a adelantar, porque vamos a ver ya en particular cómo se resuelve ese problema desde el biocentrismo. Vamos a ver cómo se resuelve ahí. Ecocentrismo. Ah, ok, sí. Entonces, el geocentrismo es la más radical. Es un poco la que, por un lado, es la más antigua, porque apela, les digo, a pensamientos antiguos. Es como la creación de la madre tierra. Es esta idea de el planeta es la madre de todo lo vivo y por lo tanto hay que respetar a la tierra como tal. Ya ni siquiera lo que está vivo, sino también hay que respetar a lo que no es orgánico. Hay que respetar a la montaña como tal. Hay que respetar al océano como tal, no por los peces, sino por el océano. Porque la tierra completa es la madre. La tierra completa es lo que nos debe de importar. La ciencia usa los organismos o ambientes para su comprensión. Vamos a ver si una vez que veamos las cosas en particular de estas dos, se resuelve tu pregunta, Cristina, y si no, me vuelves a decir. Como el panteísmo, sí. Sí, pero no con una especie de... sí, pero no religiosamente entendido. No necesariamente religiosamente entendido. O sea, sí está muy emparentado, pero puede uno verlo desde la laicidad y de todas maneras decir, hay un valor en el sistema completo, en el clima, como sistema complejo que permite todo. Y poder decir, todo está relacionado. Yo no puedo proteger la vida sin proteger dónde la vida está, y no puedo proteger dónde está la vida sin lo que está vivo, porque todo es un conjunto de relaciones. Al final la tierra necesita de la vida tanto como la vida de la tierra, y ahí es donde está lo que empieza a ser muy poco más complicado de visualizar, porque es gigantesco. El geocentrismo es una perspectiva absolutamente global, y ahí es donde tenemos un poco más de dificultades. El zoocentrismo tiene la ventaja de que puedo ver al animal individual y decir, ahí veo a los ojos a este animal individual. En las perspectivas geocéntricas, el sujeto moral es invisible, porque a menos que esté yo en la estación espacial, no lo puedo ver. Y aunque esté en la estación espacial, solo voy a ver un pedazo, no puedo ver el mundo. Nadie puede ver todo la madre tierra, eso es imposible. Aquí sí es una responsabilidad directa con el medio ambiente. Aquí sí hay que cuidar el medio ambiente porque el medio ambiente es valioso. No porque así cuido al ser humano, no porque así cuido a los animales, no porque así cuido a las plantas, sino porque el medio ambiente como tal tiene un valor intrínseco. La Tierra como planeta, como sistema de interrelación, es lo que vale. Aquí es donde se finca una de las teorías de las que hablamos, de la ecología profunda. Pero les digo, una responsabilidad súper directa, pero compleja de entender por su globalidad, que es absoluta. Al final es una manera de entender soy responsable de
el planeta. Hay el creador de la ecología profunda, por ejemplo, Arnenez, quien creó el término, escribió un artículo maravilloso sobre los derechos del petróleo, donde él está argumentando, es excelente, maravilloso texto, que el petróleo tiene derecho a no ser extraído del subsuelo. El petróleo tiene derecho a no ser extraído. Y eso, si yo digo, los animales no humanos tienen derecho a no ser exterminados, y la gente me ve cómo pueden tener derechos si no son humanos, si no tienen obligaciones, si no tienen no sé qué. Imagínense cuando alguien dice, no, el petróleo, deja todos los animales, el petróleo tiene un mineral, el petróleo tiene derechos. Es un cambio de paradigma un poco absoluto. Es un poco absoluto lo que nos está pidiendo estas visiones. Justo ya antes de empezar con las dos posiciones que veremos, también puede uno entender esta discusión con la discusión que hay entre individualismo y comunitarismo, que es una discusión que hay en filosofía desde hace ya algunos ayeres, y entonces poder mencionar cosas como que, por un lado, puedo decir que el bosque no existe, no existen los bosques, lo que hay son árboles que crecen cerca uno del otro, porque lo que es real es el individuo. Esa es la postura, digamos, sobre el individualismo, que está más pegado al zoocentrismo y demás. Es la postura de que aquello que consideramos valioso, las relaciones directas, etcétera, se dan en lo individual, no se dan en el abstracto grupo, y que como lo que existe concreto es el individuo, hay que defender a este árbol, a este elefante, a este rinoceronte. Este es el sujeto que está ahí frente a mí, es al que yo tengo que procurar. Esa es la postura, digamos, sobre el individualismo, que tiene también mucho que ver con la crítica ambiental. Y por otro lado, el comunitarismo dice, el individuo aislado es el que no existe, porque no puede sobrevivir el individuo aislado. Entonces, lo que necesitamos es cuidar el grupo, porque es aquello que permite que los individuos estén así. No importa este individuo en particular, sino la especie. No importa este individuo particular, sino la comunidad. Los individuos son relaciones, y ahí es donde está el valor. No hay este ser separado, individual, aislado. Esto es lo que en realidad es una concepción abstracta, porque en la realidad lo que hay es interdependencia. Y estas dos posturas también nos van a guiar a lo que pensamos. En términos generales, por ejemplo, les diría que el comunitarismo suele ser más cercano a las tendencias de conservación más occidentales, que es por ejemplo, estamos viendo así el documental de National Geographic y vemos así de el león va y va a cazar a esta gacela y lo observan y no se meten, y hay una enfermedad aquí, pero no podemos meternos porque el ciclo de la naturaleza, y es un poco como esta observación más clínica occidental. Y por otro lado, uno va más hacia el oriente y vemos que hay un monasterio budista donde viven monjes y tigres y les dan de comer a los tigres y no pasa nada porque este tigre importa, tiene nombre, lo quiero mucho y duerme conmigo y es mi amigo. Y entonces eso es impensable en las ideas de conservación más occidentales, porque dirían, ya lo arruinaste, ya no lo puedes regresar a vida libre, porque ya se acostumbró a que tú le das de comer, y es como pecado espantoso en Occidente, pero al final es lo que de este otro lado dice, no, porque este tigre me necesita a mí, entonces yo lo ayudo. Y de eso también depende un poco cómo nos ubicamos, cómo nos acomodamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. Una de las dos perspectivas que traigo sobre ya éticas ecocéntricas es esta. Es la ética del respeto a la naturaleza. Su principal expositor es Paul Taylor, que
No sé si, supongo que ya lo han escuchado, es uno de los más reconocidos autores en estos temas. Si no, los recomiendo, búsquenlo, es muy interesante. Y él lo que nos dice es, lo que nos surge, lo que necesitamos, es lo que él llama una perspectiva biocéntrica. Dice, necesitamos con urgencia un cambio paradigmático en nuestra manera de entender el mundo. Y lo que tenemos que hacer es generar una nueva visión que sea biocéntrica. Y él le llama la perspectiva biocéntrica. Y él nos dice, lo primero que nos dice Taylor es, esto no es, y no puede ser, una serie de afirmaciones empíricas. La perspectiva biocéntrica no es datos, sino que más bien es una visión del mundo, es una manera de comprender lo que está a mi alrededor, es una visión filosófica del mundo, es una manera de dar sentido a todo aquello que yo estoy observando a mi alrededor, a darle sentido a todos estos fenómenos aislados, diferentes, caóticos, organizados, y explicar qué es lo que estoy viendo ahí. Nos dice, hay una interdependencia de todos los seres vivos. Eso es un hecho, eso no es una opinión, eso no es que a mí se me ocurra o que yo estoy interpretando, eso está probado, nos dice Taylor. Eso ya está la ecología, está la biología, está la zoología, hay todos estos estudios que se han hecho donde eso ya es un hecho. Pero como que lo entendemos, pero no lo aceptamos, como que no lo asumimos. Entonces hay que hacer propia esta idea de hay una interdependencia de todos los seres vivos, todos necesitamos de todos. Y lo que hay, dice Taylor, en el mundo son comunidades bióticas cuyo bienestar depende del balance y la estabilidad de un orden orgánicamente unificado. ¿Esto qué significa? Lo que existe en la naturaleza, lo que existe en el mundo, son comunidades bióticas, comunidades de seres vivos, comunidades donde hay procesos orgánicos, y el que estas comunidades tengan éxito, funcionen, estén bien, no desaparezcan, no sean destruidas, etcétera, depende de que haya estabilidad, de que haya un equilibrio que esté orgánicamente unificado, un equilibrio que esté organizado y que sea dependiente de los procesos orgánicos de esta comunidad biótica en particular. Eso es lo que existe en el mundo, es una especie de mundo para él, es un conjunto de comunidades bióticas, y ahí es donde tenemos que poner el énfasis, ahí tenemos que entender qué está pasando, por qué no están funcionando, por qué no hay bienestar, por qué no hay equilibrio, y a lo mejor hacer algo al respecto. Y nos dice él, hay 4 componentes principales a la perspectiva biocéntrica. Nuestra dinámica de vida política social actual podríamos decir que no cumple con ningún orden unificado y mucho menos orgánico. Eso es totalmente trágico, pero verdadero. Los 4 pilares de esta perspectiva biocéntrica es, número 1, los seres humanos somos miembros de la comunidad de la vida de la Tierra. Y somos miembros con los mismos términos que cualquier otro miembro que sea no humano. O sea, somos una especie entre otras especies. Somos unos seres dentro de otros seres. Somos parte de una comunidad tanto como lo es todas las demás especies que hay en la Tierra. Yo no soy más miembro de la comunidad biótica que mi perro, o que las abejas, o que las flores, o que las plantas. Cada ser vivo es miembro con los mismos derechos, digamos, por simplificar un poco. En el biocentrismo que una plaga, no vamos a mencionar un poquito de eso. No es tanto así como una plaga en sí mismo, pero sí hay, y Paul Taylor lo dice, a lo mejor el mundo estaría mejor si no estuviéramos aquí. Segundo pilar. Los ecosistemas naturales de la Tierra, todas estas comunidades bióticas, ecosistemas, forman una red compleja de elementos interconectados. Y su buen funcionamiento depende de todos los demás ecosistemas. O sea, así como al interior de una comunidad biótica, de un ecosistema particular, hay una serie de interdependencias, este ecosistema es interdependiente con el de al lado.
y con el de al lado, y con el de al lado, de forma tal que es una especie de red compleja de múltiples relaciones, tanto hacia adentro de un ecosistema como si entre todo, digamos, la biosfera, el ecosistema gigante, como le quieran ustedes llamar. Y todas estas conexiones son lo que permite que la vida funcione. Son lo que permite que la vida funcione. Tercer pilar, ahorita vamos a ver más a detalle cada uno, no se preocupe. Tercer pilar, cada organismo individual, y este es fundamental, es su propio foco teleológico y persigue su bien a su propio modo o de su propia manera. ¿Qué significa esto? Todos los seres vivos tienen un proceso teleológico propio que es interno. ¿Esto qué significa? Todos los seres vivos tenemos nuestros propios fines. No dependen de mí, yo no determino. Y esto es un pleito espantoso en general con todas las teorías antropocéntricas, porque uno abre yo si me pongo este ejemplo, uno abre un libro para niños y dicen, la vaca nos da leche, la vaca está para darnos leche. No, la vaca no está para darnos nada. La vaca está para ser vaca. Su único fin en la vida, su teleología, su fin intrínseco, interno, propio, es ser vaca. Nada más. Eso es lo único que quiere ser la vaca. Lo único que la vaca quiere ser es vaca. Lo único que la abeja quiere ser es abeja. Porque cada organismo tiene su propia lógica, su propio fin, y todos persiguen los bienes a su manera. Teleológico se refiere a los fines, exactamente. La teleología es el estudio de los fines, el decir que cada ser tiene su propia teleología, es decir, que cada quien tiene sus propios fines, que son internos y no dependen de nadie más. Cada vez que alguien quiere imponer sus fines sobre otro, lo que hay es un proceso de dominación y de violencia. Por ejemplo, si yo digo, es que el fin de los africanos es ser esclavos en Estados Unidos, estoy imponiendo los fines de una comunidad sobre otra. Estoy violando esta teleología interna para imponer la mía. Y así, en la historia, desgraciadamente, tenemos ejemplos para aventar para arriba de cómo cada vez que alguien quiere meterse en la teleología de otro ser, lo que genera es una violencia espantosa y un dominio horrible. Y el cuarto pilar, que es el más importante de todos, es este. Se ha entendido lo anterior, la idea de que los seres humanos son de algún modo superiores a los demás seres es una visión sin fundamento que debe rechazarse por su irracionalidad. Si todos los seres tienen su propio fin en sí mismo, su propia teleología, pues entonces el decir que mi teleología es más importante que la de otra especie es irracional. ¿Qué pasa con los parásitos humanos y los parásitos de plantas? ¿Qué pasaría con los que son vegetarianos? ¿Los parásitos vegetarianos o los humanos vegetarianos? ¿Qué pasaría con los parásitos de las plantas? Tienen su propia teleología y la planta tendrá la suya y habrá ahí un conflicto, pero ese conflicto está más allá de mi injerencia. Eso es un poco lo que va. Los humanos vegetarianos, ¿qué pasaría? Pasaría que no puede haber un organismo que sobreviva sin otro. Es una red de independencia. Una de las redes de interdependencia entre especies es la cadena alimenticia, por simplificar enormemente el concepto. Necesita uno alimentarse. Ahora, especialmente en el caso de los humanos, uno puede elegir cómo y de qué y bajo qué circunstancias se alimenta. A lo mejor no todos los seres humanos, pero algunos que no estamos en situaciones extremas, podemos elegir cómo, cuándo y por qué nos alimentamos. Bueno, ¿por qué no? Porque está un poco determinado por la propia lógica de nuestra especie. En ese sentido,
alguien que opta por una dieta vegetariana estaría generando menos daño en el ecosistema que una persona que opta por una dieta carnívora, porque en los propios ciclos de energía, el alimentarse de carne es mucho menos eficiente y involucra mucho mayor daño que el alimentarse a base de plantas. Entonces, a ese, por ahí iría un poco el argumento. En algún sentido, la conexión de otros planetas, pues a menos que uno quiera pensar que somos una especie como de langostas terroríficas que vamos a ir destruyendo todo a nuestro paso, pues no mucha tiene ese sentido. Y además de que, como me explico, sería, si llegara a existir, digamos que sería Elon Musk y 10 ricos más que se irían a otro planeta y dejarían ahí lo que queda de este a los otros. O sea, también habría unos problemas sociales enormes con esta idea de colonizar otros planetas. Además de que, a menos que el planeta esté totalmente deshabitado, en cuyo caso no sabría cómo podríamos vivir ahí, pues estaríamos irrumpiendo en otra comunidad biótica que nos es totalmente ajena y seguramente estaríamos causando problemas en esta comunidad que a lo mejor no deberíamos. A lo mejor no deberíamos. Entonces, los humanos como miembros de la comunidad de la vida. Aquí recordemos que en términos de historia de la vida, en términos de evolución, pues llevamos como 15 minutos en el planeta. Esto aquí no tengo que explicarlo, a todos nos queda muy claro. Acabamos de llegar. Comparativamente hablando, casi todas las especies llevan más tiempo aquí, o especies que han extinguido estuvieron mucho más tiempo activas que nosotros. Los dinosaurios mismos tuvieron millones de años, nosotros no llevamos nada de eso. Somos los que acabamos de llegar. Y somos un poco los que acabamos de llegar a la casa, pero la casa ya estaba habitada. Llegamos a la casa cuando ya estaba habitada, y estaba habitada desde hace mucho, mucho tiempo. Y entender esto nos sirve para darnos cuenta de que hay que bajarle la arrogancia un poco. Que somos así los novatos que acabamos de llegar a un lugar que ya existía desde antes. No apareció la vida cuando llegó el ser humano. El ser humano llegó mucho después. Mucho después. Los tiburones tienen más derecho de antigüedad sobre la Tierra que nosotros. Muchísimo más, porque los tiburones son de los organismos más antiguos. Y como los tiburones, muchos otros, podemos hablar de que somos comparativamente nuevos en esto de estar en la Tierra. Entonces hay que recordar eso. No podemos ser el centro del universo cuando acabamos de llegar. Y nos dice también Taylor, y esto lo recuerda él, y lo recuerdo yo ahora, cuando uno piensa en nuestra propia extinción, que parece ser cada vez más probable, cada día que pasa estamos como caminando hacia allá, una especie de destino fatal, con esto que hablábamos al principio de que no entendemos que la vida que llevamos no es sostenible. Si pensamos en nuestra extinción, nos damos cuenta de que no somos ni siquiera necesarios para el planeta. Si se acaba la especie humana, se acaban las abejas, se acaba todo, pero si se acaban los humanos, no pasa nada. Y a lo mejor ni siquiera es que no solo pase nada, sino que a lo mejor estaría todo el mundo mejor. O sea, a lo mejor así en la junta de todas las demás especies dirían, qué bueno que ya se fueron esos, porque nada más llegaron a causar problemas. Llegaron a causar desastres en la casa, llegaron a tirar, llegaron a romper, llegaron a destruir. Entonces, qué bueno que ya se van. Qué bueno que ya se van. Solamente tendría que contender todas las demás especies con los desastres naturales. Tendrían que contender con que si llovió mucho, que si no llovió, que si volcán, yo qué sé, todo ese tipo de cosas, que son con lo que ha tenido que contender la vida desde su origen.
Siempre en la vida ha habido estas cosas, siempre ha habido volcanes y siempre ha habido terremotos y siempre ha habido todo esto. Eso no es nuevo para la vida. Y la vida siempre se ha ajustado y ha sobrevivido a todo esto. No es, digamos, ningún peligro de se acabara la vida en la Tierra porque hay un huracán. No va a pasar. La vida se va ajustando. Pero con la actividad humana ya no. La actividad humana es un poco más violenta y más, ¿cómo llamarlo? No, tiene afectaciones más graves, más inmediatas, más rápidas y más profundas que lo que llamamos desastres naturales. No habría tanto, sí, porque el sistema también tendría tiempo de regularse otra vez. El clima, por ejemplo, a lo mejor tendría ya menos problemas, no habría estos cambios radicales de temperatura y demás que vemos ahora. Y la vida como tal estaría a lo mejor mejor. La deforestación por uso agrícola, sí, claro, claro. La comida, sí, pero exactamente, la ganadería es mucho más dañina. O sea, sí, claro, la idea de puedo vivir con una afectación cero al medio ambiente es imposible. Ningún ser vivo puede vivir con, digamos, afectación cero, porque los procesos vitales tienen una cierta huella en el mundo. ¿Cómo es la huella? Es lo que uno puede pensar. Claro, también es cierto que hay de productos a productos y que si yo quiero a fuerza comer productos agrícolas fuera de temporada es mucho más costoso en términos ambientales que lo que está en temporada y lo que viene de lejos tiene un costo mucho mayor que lo local. O sea, claro que también hay muchísimos elementos ahí que considerar y eso sí es un buen punto. Entonces, todo esto es para recordarnos, somos uno, hay unos tipos que llegamos a la casa y ahí estamos, eh, pero no somos diferentes y no estamos fuera de la comunidad biótica. Somos parte de la comunidad biótica. También nos hemos creído que estamos como por encima de la naturaleza. No, estamos metidos ahí. Somos seres naturales, orgánicos, etcétera, como cualquier otro. El segundo pilar nos decía que el mundo natural es un sistema orgánico. Entonces dice, la biosfera como tal es una red compleja de organismos interconectados, objetos y eventos. Y todo esto va operando y se va moviendo de manera interconectada global, que es lo que mencionábamos un poco también con la teoría de Gaia, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de todo este movimiento, este dinamismo, esta red de interrelaciones? Pues que haya un bienestar para todo el mundo, para todas las especies. Para el bienestar de las plantas y animales es necesario conservar el equilibrio ecológico. Y ahí procuro no usar como animales y humanos como separado, porque no somos animales, pero a veces por cuestiones de claridad lo menciono así. También nosotros necesitamos formar parte de este sistema orgánico global y lo necesitamos porque si no nos morimos. Si no funciona el sistema global, nosotros también pagamos los platos rotos porque recordemos el punto uno, somos parte del sistema natural, no somos algo aparte. Y este punto, sin embargo, no es un principio moral. ¿Y por qué menciono esto y a qué me refiero con esto? Esto no es una cosa que esté a discusión. Esto no es una cosa que pues depende de mi opinión y si me parece, si no me parece, y de mi cultura. No, esto es un hecho. Es una realidad fáctica, establecida, pues, que existe. Ahí está este equilibrio, ahí están estas relaciones. Así funciona el mundo de la vida biológica, el mundo de la vida orgánica. Y lo único que tengo que hacer yo es aceptarlo. Es decir, ahí está este conocimiento, ahí está, ya lo sabemos. Ya, o sea, lo estudiamos desde la primaria, que empieza uno a ver así su materia de biología, ya sabe que así funciona el mundo de la vida. ¿Qué faltaría para que los políticos comprendieran esto? Que esto es más importante que su cartera. Eso es lo que tienen que entender, que esto es más importante que su cartera porque todo el dinero del mundo no va a comprar aire limpio para ellos cuando ya no haya aire limpio. Y todo el dinero del mundo no va a comprar agua limpia cuando ya no haya agua limpia. Y todo el dinero del mundo no va a comprar vida cuando solo haya muerte. Y eso es lo que tienen que entender. Y toda esta idiotez de sacrificar el futuro
el beneficio inmediato es lo que tiene que terminar. Esto es lo que es francamente morónico. Y ahora, esta idea, y esto también es maravilloso, esta comprensión del mundo como un sistema orgánico unificado es significativo para mí, pero es igualmente significativo para todas las demás especies. Todos participamos del mismo sistema. Todas las especies, todo lo vivo participa de lo mismo. Y es tan importante para mí como para cualquier otra especie sobre la tierra o bajo el agua o en el cielo o donde esté que esté. Es igualmente significativo. El tercero, lo de los focos teleológicos o centros teleológicos. Mientras más entendemos, mientras más hemos estudiado la vida, mientras más hemos avanzado en el conocimiento directo de los procesos vitales, más entiendo que todos los seres orgánicos tienen esta lógica interna, tienen estos fines internos. Hay una dinámica, hay un movimiento en lo vivo. Lo vivo se mueve y se mueve siempre en una dirección. Hacia allá va lo vivo. Y cada especie avanza de su propia manera, tiene sus propios fines. Y podemos entender, mientras más avanzamos, que cada especie tiene sus funciones biológicas. Aquí es conveniente recordar que en la medida de lo posible hay que evitar entender estas lógicas desde la perspectiva humana. Hay que evitar antropomorfizar a los animales no humanos, cosa que hacemos con una frecuencia pues común, por llamarlo así. La idea de tratar a mi perro como hijo en vez de como perro, etcétera, y desde ahí para el real, ¿no? Todo así. ¿Por qué? Porque hay especies que son muy distintas a mí y querer valorarlas porque tanto se parecen a lo humano es un error. No todos los seres humanos, no todos los seres vivos tienen conciencia. Hay seres que no son conscientes, que no saben lo que pasa a su alrededor, que no tienen sentidos, que no tienen conciencia de dónde están, del cuándo y el cómo y el dónde. Y eso no pasa nada, porque no lo necesitan. Esos seres no necesitan estar conscientes de lo que está pasando y de sí mismos para ser lo que son. No le puedo pedir peras al olmo, porque no lo necesita. El olmo no necesita darme peras, no le interesa. Y esto es un poco maravilloso entenderlo. No debo valorar a los demás especies por su parecido conmigo. Eso no es correcto. El que sean un foco teleológico, el que sean un centro teleológico, significa que desde su vida se genera el mundo, no desde la mía, no desde como yo los quiero entender, sino desde como ellos lo quieren entender o no entender. No es necesario comprender los procesos, no, pero ayuda. No, pero ayuda. O sea, puedo yo no entender nada, puedo ver algo y decir, no sé cómo funciona, no sé qué está pasando ahí, pero entiendo que tiene una lógica, no sé cuál sea, pero hay una lógica ahí. Pero entenderlo ayuda en el sentido de que también uno se maravilla. Y yo creo que en eso es muy importante el trabajo de la ciencia, el decir, wow, miren estas cosas maravillosas, son tan distintas a ti. Mira la lógica de cómo funciona una medusa. Que existe, se mueve y todo, pero no tiene cerebro. Entonces no se mueve como tú, no ve el mundo como tú, no entiende, pero ahí está y tiene su propia forma de existir y su propio movimiento en el mundo y eso es genial y maravilloso. Entonces sí no lo necesito, pero sí creo que ayuda a entender. Sí creo que me es más fácil valorar algo en la medida en que también más o menos lo entienda. Y de esta manera, si logro yo hacer este ejercicio maduro de decir, no es porque se parezcan a mí que importan, podemos entender que para todos los seres vivos del planeta hay eventos y hay acciones que son buenas y malas. Las acciones buenas o los eventos buenos que puedan ocurrirle favorecerán su supervivencia y bienestar y las otras, las malas,
lo contrario. Si algo ayuda a que la especie siga viva, funcione, que la vida sigue, continúe, se adapte, pues son cosas buenas. Y si es aquello que destruye la vida, que la borra, que la elimina, que la aplasta, pues entonces esas acciones no lo serán. Porque lo que hacen estas acciones es ir en romper justamente esta teleología, este movimiento con dirección, este movimiento hacia un fin determinado que hay en, en los procesos vitales, en los procesos orgánicos. Y bueno, el último punto, que es como el punto medular, central de todas estas, de toda esta postura del respeto a la naturaleza, es rechazar esta supuesta superioridad humana. Y eso es muy complicado, muy complicado. Pero es fundamental para la perspectiva biocéntrica, porque desde aquí se desprende ya todo el trabajo hacia adelante. Todo esto, digamos, son los cimientos, y cuando logremos eso, podemos ya empezar a construir algo diferente. Y hay que recordar, normalmente consideramos, fijamos la superioridad humana en las capacidades. Por ejemplo, si pensamos en la antigua Grecia, podemos pensar en la idea de que el ser humano es el animal racional, es el zoon politikon, especialmente en Aristóteles, pero no solamente en Aristóteles, donde lo que distingue a la humanidad es la razón, y por eso, como tenemos esta capacidad que otros animales no tienen, entonces somos más importantes, porque podemos hacer todo lo que hacen los animales, pero además razonamos. Pero eso no tiene sentido. Cuando uno lo piensa ya a la distancia y un poco a la humildad, se da cuenta de que eso es un sinsentido total. ¿Por qué? Porque hay otras especies que tienen muchísimas habilidades diferentes que yo no tengo. Entonces, ¿por qué una habilidad que yo tengo es justo la única que importa y las demás no? A lo mejor para el tiburón, pues es más importante la capacidad de vivir bajo el agua que la capacidad de hacer matemáticas. ¿Por qué yo lo voy a juzgar de nuevo? ¿Por qué voy a pensar que solo lo que se parece a mí importa? Y lo que mientras más se parezca a mí es bueno, y si no se parece a mí, no lo es. Nuestras capacidades son diferentes, pero no por ser diferentes son mejores que las de otras especies. Y de nuevo, ahí es un punto donde la biología y la zoología y todas estas ramas funcionan mucho y nos ayudan enormemente. El reconocer una enorme cantidad de habilidades y capacidades extraordinarias que tienen animales que no tenemos. Capacidades de poder predecir el clima, perros que huelen el COVID mejor que un laboratorio, por ejemplo. Es una cosa impresionante eso. Ya resulta que son más precisos, ya han hecho pruebas, hay perros que son más precisos en detectar el COVID de lo que es una prueba de PCR. ¡Wow! ¿No? Es una cosa impresionante. Uno no puede pensar cómo podría uno lograr eso. O capacidad de entender los campos magnéticos de la Tierra y cosas absolutamente maravillosas. Esas capacidades son valiosísimas. Son valiosísimas. Nos faltamos de que somos los únicos que hacemos cultura. Sí. Y aún si fuera cierto que solo nosotros hacemos cultura, ¿de qué le sirve a la medusa hacer cultura? ¿Por qué hacer cultura sería mejor que no hacer cultura cuando hay otras que no lo hacen y no lo necesitan para ser lo que son? Además de que yo estoy de acuerdo contigo que hay cultura animal, por supuesto, hay muchos animales sociales que tienen relaciones culturales. Los pulpos hacen arte y es una cosa extraordinaria. Los pulpos decoran, es alucinante que hagan eso. Los pulpos, además, que parece que vienen de otro planeta, yo creo, porque son unos animales súper maravillosos y extraños y siempre me han fascinado enormemente. Pero hay ejemplos de orcas, por ejemplo, que hablan idiomas distintos que otros grupos de orcas y cuando se comunican no se entienden si no vienen de la misma región geográfica. Es una cosa alucinante. Pero aún si no, no pasa nada. Aún si no lo hicieran, no pasa nada, porque hacen otras cosas, hacen lo que necesitan para cumplir sus fines. Las hormigas no necesitan nada para ser hormigas.
No les hace falta nada. Tienen todo lo necesario para ser hormigas. Y lo que quieren ser es ser hormigas. Ya. Y ese es un poco lo que tenemos que entender. Esta idea de que el ser humano superior es exclusivamente hija de la arrogancia. Esta idea no tiene otra razón de ser. Racionalmente hablando, cuando uno lo piensa, no tiene nada, no tiene ningún fundamento real. Tan racionales nos decimos que somos, deberíamos de reconocer eso. Tan racionales nos decimos ser que deberíamos reconocer que esto es pura arrogancia y no hay otra. El que no logremos saber que comunican el resto de las especies entre los sistemas no debemos saber. Exactamente, no, tampoco sabemos todo. Y eso de nuevo viene de la arrogancia de creer que ya lo sabemos todo. A lo mejor hay muchas más cosas que no hemos descubierto, más, no a lo mejor. Seguramente hay muchas más cosas que no sabemos. Y tampoco pasa nada. Para nosotros es necesario hacer cultura y hacer ciencia y todo. Sí. Para otros animales no. Y eso está bien. No todos tenemos que hacer lo mismo. Y bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, si logramos pasar por encima esta estúpida arrogancia, lo que podríamos alcanzar es una imparcialidad en la relación a las especies. El entender que pues, todos tenemos un nicho en el universo y en el planeta, y es ahí donde estamos. Si entendemos que todos los seres vivos tenemos una teleología y buscamos un fin, un fin para nosotros, y que buscamos nuestro bien, y todos los seres hacen lo mismo, y en ese sentido ninguno es más importante que otro, porque todos estamos haciendo lo mismo, podemos entender una actitud de respeto a la naturaleza. A partir de todas estas ideas, pero de verdaderamente aceptar estas ideas, podemos empezar a construir ya un cambio en el comportamiento. Es decir, mis procesos, mis bienes, mis ideas, no importan más que las de los peces y que las de las aves y que las del bosque. Y entonces, ahí podemos empezar a respetar esos propios fines, en vez de querer como esclavizar el mundo natural a los fines humanos, que es desgraciadamente lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Me quedan 12 minutos. Voy a hacer magia para ver unas ideas nada más brevísimas de ecología profunda, porque me parece que es muy interesante. Me voy a ir de super volada. Hay la ecología superficial contra la ecología profunda, poco las dos posturas. En la ecología superficial, los seres humanos están separados del medio ambiente y los humanos somos la fuente de todo valor. Es un poco la concepción antropocéntrica. La ecología profunda dice, somos un pedacito, una parte, una rama de la vida, un momento en el proceso. Y los seres humanos no somos la única fuente de valor. Hay muchas otras cosas que tienen valor en sí misma que no son humanas. El valor intrínseco de todo lo vivo es intuitivamente claro y es un obvio axioma de valor, dice Arnanes. O sea, es una verdad evidente que no necesita justificación, que no necesita probarse. El que todo lo vivo tiene un valor intrínseco, dice Arnanes, no necesita probarse porque es evidente, es obvio y es claro, intuitivamente claro. Por eso se refiere a que es un axioma. ¿Qué busca la ecología profunda? Literalmente, y nada más, un cambio de paradigma que es casi copernicano en su alcance. Es decir, cambiemos nuestra forma de entender la realidad radicalmente. Unidad en proceso. El mundo no debe entenderse como un sistema de relaciones mecánicas. Descartes coloca y explica el mundo, la realidad, como una especie de gran reloj, que es un poco la gran concepción que hay pues a partir de Descartes, todo el mundo ilustrado y la revolución industrial, etcétera, y todavía hasta hoy entender la especie de el mundo es un gran reloj donde hay engranes que se mueven, esa visión mecanicista que le debemos ahí a René Descartes. Y él dice, la ecología profunda dice, no, en realidad
no son una serie de engranes que están así, sino que todo está internamente relacionado. Y no de manera mecánica, sino de manera interna, porque estas relaciones cambian, se ajustan y se mueven. O sea que son dinámicas, inestables y creativas. No son mecánicas dadas. De nuevo, siguiendo lo que la lógica cartesiana, que de nuevo fue la que imperó y que impera todavía. Si yo entiendo todo el engranaje del mundo, entiendo la realidad y puedo modificarla y puedo alterarla. Ese es un poco el sueño de la industrialización. Es decir, yo entiendo este proceso mecánico, intervengo, lo ajusto para que cumplan mis intereses. Esa es la idea, el sueño, pues, de la concepción mecanicista de la realidad. Aquí dice, no puedes hacer eso porque todo lo que existe tiene relaciones internas más allá de mi alcance y que se van ajustando por sí mismas. Son que yo las quiero intervenir, al intervenir aquí jalo otras 10,000 cosas. No es que pueda meterme en este engrane y nada más en este engrane. Y esto, por ejemplo, lo vemos con los resultados de la industrialización, el cambio climático, etcétera. Si yo muevo aquí un pedazo, de pronto me doy cuenta de que estoy moviendo todo y ya no sé ni hasta dónde, ni siquiera entiendo hasta dónde está moviéndose y las mismas relaciones van cambiando por el daño. Les había así como adelantado que iba a mencionar algo rápido de economía. Aquí les digo un poco ahí, quería decir, hay dos grandes pujas sobre el futuro de la humanidad. No, hay una gigantesca, absolutamente hegemónica y brutal, y unos cuantos que quieren, oigan, mejor vamos a mover un poco el rumbo, que es sobre entre el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica. Toda esta lógica que viene de la economía no profunda, surge, deviene en una idea de que la naturaleza se trata de conservar y manejar recursos, de decir, pues, hay recursos naturales y eso es lo que hay, y lo que hay que hacer es manejarlos y ya. Que lo que importa es el desarrollo industrial, lo que importa es que haya cada vez más crecimiento económico. Y es esta lógica salvaje de que incluso es casi como la calificación de eficiencia de un gobierno, qué porcentaje crecimos este año y es el único paradigma que importa, todo lo demás está sujeto al crecimiento económico, es el amo y señor de la realidad. Esta lógica opera obviamente dentro del paradigma social dominante, que la idea es, pues más tienes, mejor eres, esta idea materialista en el sentido vulgar de la palabra sobre la realidad. Es la idea de que lo que hay que hacer es cada vez aumentar la producción, más trabajo, más todo, y eso es lo que va a derivar en que estemos mejor. Mientras más producción y más trabajo tengamos, estaremos mejor. Esa es la lógica que hay con la que constantemente nos bombardean. Hablábamos al principio de las compañías y de las campañas y todo. Esa es un poco la idea, ¿no? Más, compra más cosas, obtén más cosas, trabaja más, produce más y todo estará mejor y todos estaremos mejor. Y está enfocado en nacionalismos. ¿A qué me refiero con esto? Lo que importan son las naciones y la idea es lo que hay que entender es mi país tiene que prosperar, mi país tiene que lograr sus objetivos, mi país tiene que destacarse entre las demás naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la lógica en la que vivimos, pues no tengo que explicarla mucho porque es literal nuestro día a día. A lo mejor está un poco desnudo aquí para que uno lo vea, pero fuera de eso no es novedad para nadie, que justamente esta es la lógica absolutamente hegemónica y dominante que tenemos. La ecología profunda nos dice, hay que pensar de otra manera, a lo mejor hay que pensar en términos de una economía que esté al servicio de la ecología, una economía que no sea valiosa en sí misma. Economía significa el manejo de la casa, el cuidado de la casa. Entonces es un poco recuperar su sentido original y decir, la economía tiene que estar al servicio de la propia dinámica de la vida. Una frugalidad, ¿y a qué me refiero con frugalidad? A la idea de que a lo mejor no necesitamos más cosas para vivir mejor. Que a lo mejor en realidad necesitamos menos. A lo mejor tenemos ya demasiadas cosas y eso no es saludable, ¿no?
A lo mejor ya tenemos demasiadas cosas. Hay que pensar en el decrecimiento, ya no en el crecimiento económico, sino en el decrecimiento, es decir, al revés, hay que producir menos cosas y trabajar menos. Que la idea de la vida, una vida humana plena, no es producir más y trabajar más, sino todo lo contrario, es trabajar menos y producir menos. Que esta lógica de decir vivo para trabajar, iba a decir 40 horas a la semana, pero en esta vida, ¿quién trabaja 40 horas a la semana? La verdad es que solo unos pocos, la mayoría trabajamos mucho más que 40 horas a la semana, 50, 60, 80 horas a la semana, no sé. Eso es lo que no funciona. Entonces, vivamos con menos, trabajando menos y teniendo tiempo así para aquello que importa, que son las relaciones humanas, que son las relaciones con las demás especies, que es el tiempo que tengo de estar con la gente, y la gente y no gente, pues, de estar yo. Es una idea de descentralizar, de tener autonomías locales, es decir, no todo va desde un centro hacia lo demás, sino que cada lugar tenga su propia necesidades, sus propias lógicas, su propia autonomía local. Eso es un poco también a lo que decía de los costos al principio, que traer cosas que vengan de otros lados es un gasto enorme en términos energéticos, económicos, sociales, políticos, de todo tipo. A lo mejor enfocarse un poco más en lo que tengo más a la mano tiene más sentido, tanto temporal como espacialmente hablando. Y los biorregionalismos, que es una idea maravillosísima, extraordinaria y genial, la amo sobre todo todas las cosas, pero, hijo, es prácticamente imposible que ocurra. Que es decir, en vez de pensar en naciones, hay que pensar en regiones biológicas. No vivo en México, vivo en mi ecosistema. Entonces, ya no es olvidarse de la idea de naciones y pensar en cuál es mi comunidad biótica, en dónde pertenezco, en qué ecosistema me estoy moviendo y pensar desde ahí, no desde el nacionalismo, sino del biorregionalismo. Es decir, vivo en este ecosistema, no en este país. Es, es una idea maravillosa, la veo prácticamente imposible porque hemos pasado toda nuestra historia defendiendo unas ideas de naciones y una idea de patriotismo y todo eso, que ir contra todo eso y decir se acabaron las naciones es como muy complejo, pero es una idea atractivísima, que la verdad sí haría un mundo muy diferente, muy diferente. A mí me fascina esta idea. Existen ciudades actuales que viven con otras lógicas. Empieza a ver pequeños lugares, no naciones, no países, no regiones gigantes, pero hay pequeños pueblos. Santander en España, que es un pueblo pequeño, decidió, por ejemplo, un día decir, se acaban los coches, ya no hay coches aquí en Santander porque eso es un asco y nada más se arruinan la vida de la gente. Y tú está prohibido, así. Un día el alcalde de Santander, se acabaron los coches, no va a haber, tan prohibido que entren a la ciudad. Y la gente camina, en vez de calles por todos lados, tienen parques, tienen plazas, tienen cafecitos, y de pronto todo el mundo es feliz, porque todo el mundo camina a su trabajo y se encuentra con el vecino y platica, y resulta que es maravilloso, porque no están en todo este rollo de la lógica del tráfico y del horror es una cosa terrible. Entonces sí hay ejemplos de cosas así súper concretas. Santander en España. Hay ejemplos así concretos y en ciudades pequeñas, en comunidades pequeñas, pero un poco el reto es cómo hacer que eso sea la norma y no la excepción. Y eso es como a lo que tenemos que estar apuntando. ¿Cómo logramos que estas cosas operen como lo normal, no como lo excepcional? Eso es terrible. ¿Nos puedes dar un mensaje optimista que nos dé esperanza? Ahí está un poco, esa es un poco la idea. Se puede, sí se puede. Se puede cuando la gente hace política real. Política en el sentido real de la palabra política, que es el bien de la comunidad, el bien de la polis, el bien de la ciudad. Cuando la gente entienda de qué se trata hacer política, podemos tomar estos pasos. ¿A qué me refiero con esto? Dejar de
pensar en una especie de revanchismos de la política es castigar al que está, sino realmente empezar a pensar que así es, la cosa es tener menos y aceptar eso, aceptar que esta manía, porque eso es lo que es literalmente psicológicamente hablando, es una manía de acumular estupideces que nunca vamos a usar en la vida y que luego solo lo único que va a pasar es que nos vamos a morir y luego alguien va a tener que ordenar una cantidad de tontería y media de cosas que van a decir, y esto todo va a dejar en la basura. Y eso es lo que tristemente pasa cuando alguien muere, llegan sus descendientes, ven, y ahora qué hacemos con los 300 vestidos que había aquí que nadie quiere? Y acaban en la basura. Porque acumular cosas no te hace más feliz, te hace menos feliz. Te hace menos feliz. Te esclavizas a una dinámica que no tiene fin. Y en cambio, cuando uno se da el tiempo de estar con la gente que quiere, de estar en la naturaleza, de caminar, de ver un bosque, de, de estar y de llevarse la vida más despacio, a un ritmo más vital, acorde con el organismo y no con la dinámica de un sistema económico asesino, se puede. Y se puede porque hay gente que lo ha vivido y hay gente que lo hace y poco a poco esta desaceleración, que es lo que urge, empieza a surgir como hongos, un poco, así de pronto surge uno aquí y otro allá y nadie sabe de dónde aparece otro de pronto por allá. Generar cambios de educación, sí, también un poco dejar de concebir la educación como sistema para llenar fábricas y generar empleados. La educación no es una máquina de generación de empleados y no debe serlo. Así se concebió. El sistema educativo se diseñó específicamente para generar personas que llenen las fábricas. Es así intencional. Lo que hay que hacer es decir, esa idea ya no nos sirve. Necesitamos un sistema educativo que eduque personas, no empleados. Y entonces a lo mejor podemos ir hacia esto, hacia un poco menos de, de esto, de esto que hay, de esto que hay. Porque se puede, y ese es un poco el asunto, y se puede, y mientras más uno en su trinchera, aquí decía Estefanía, hacer sinergias de mi trinchera docente, la docencia es poderosísima, súper poderosa, y hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Lo he intentado? ¿Es difícil? Sí, no me tienes que decir eso. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Pero es lo único que vale la pena, porque ahí está la supervivencia de la especie, ahí está la supervivencia de nuestros hermanos animales, ahí está la supervivencia de nuestros hijos. O sea, se nos va la vida en eso. O se me va la vida en eso, o compro el nuevo aparato, pues mejor la vida. Porque el aparato, si estoy muerto, no va a servir de nada. Y cuando logremos entender eso, de veras que vamos a ir para adelante. No es un coche eléctrico la solución. Es decir, no necesito coche. La solución es comprar un coche eléctrico, es decir, no necesito coche para vivir mi vida. El sueño, el sueño no es un vehículo eléctrico, es decir, no necesito coche. Ese es el sueño. El sueño no es, tengo un trabajo, no sé. El sueño es tengo tiempo para mí, para mis cosas, para hacer arte, para leer, para estar con la gente. Ese es el sueño. Una verdadera vida de lujo es tener el tiempo para estar con uno mismo. Y si logramos entender eso, que esa es la verdadera riqueza, de veras que vamos a ir para adelante. Ay, Santiago, pues me ha encantado, nos ha encantado, hay muchísimos mensajes que has ido leyendo, tu ponencia, extraordinaria como siempre, sin embargo el tiempo traidor. A veces no colabora, nos gustaría tener una clase de 4 horas contigo, sin embargo hemos llegado a las 2 horas, que es el límite de la sesión, y estamos cerrando con broche de oro este curso. Gracias por haber aceptado en este día tan significativo como lo es el Día Internacional del Medio Ambiente, y creo que dejas
has despejado muchísimas preguntas y seguramente has generado más en cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Pues te agradezco, me da muchísimo gusto verte y esperemos estar pronto en contacto. Gracias a todas las alumnas y a los alumnos. Está la constancia, Santiago, te la hacemos llegar a tu trabajo, a tu correo. Y claro, Y hay un mensaje para el alumnado, ¿lo tienen, chicas? igual si Rebeca. luego les interesa, nada más me meto Sí. tantito, recomendaciones o tienen alguna pregunta, lo que sea, puse por eso mi correo en la primera diapositiva. Con todo gusto, si me mandan un correo, les contesto. No les prometo que sea al día siguiente porque luego ando corriendo, pero sí les contesto, eso sí se los prometo. Con todo gusto me dicen, ay, te vi en tal plática y pues ya yo les contesto lo que gusten, no se preocupen por eso. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, lo que tenemos nada más para los alumnos, ya para poderlos dejar ir a disfrutar lo que queda del domingo. El foro de Moodle estará abierto hasta el último día de junio para que entren, hagan sus exámenes, hagan las actividades que necesitan. Si necesitan algo extra, comuníquense con sus monitores y les atenderemos lo más pronto posible para que las constancias de aquellos y aquellas que hayan aprobado este curso, que ha sido excelente, estén listas a partir del mes de julio. ¿Ok? Bueno, pues un placer, Santiago, un placer, todas, todos. Nos vemos pronto y por favor, tengan presente cada una de las pláticas que se han organizado para ustedes. Es justamente para que enriquezcan su docencia y, ¿por qué no?, con las pláticas de Santiago, hasta la vida misma, ¿no? No solamente somos docentes, también somos seres humanos, somos sujetos, y sujetas, somos individuos, individuas, no sé si se pueda decir, pero lo voy a poner en el lenguaje incluyente, individuos, y pues adelante, lo que nos sirva, claro que podemos aportar, claro que es un mensaje positivo el que nos dio Santiago, y pues nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por su atención a Bye. todas y a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias al staff, Guillermo, Rebeca, Yolotzin, Ángela, Sebastián, Guillermo y quien me falte. Gracias, fueron un apoyo Gracias. indispensable.